Bienvenidos a Un Tinto con IA, el espacio donde nos sentamos a charlar sobre inteligencia artificial como si fuera un buen parche con amigos. Aquí hablamos de manera sencilla y directa, con un lenguaje fresco y cercano. Este es un espacio para hacer preguntas sin miedo y descubrir cómo la IA puede cambiar el juego en nuestra vida, nuestra creatividad y nuestro entorno. Así que prepárate un cafecito, relájate y acompáñanos en esta conversación llena de ideas, invitados cracks y datos que te van a volar la cabeza. Empecemos, esto es Un Tinto con IA. Hola makers, bienvenidos a este último podcast, Un Tinto con IA. En esta última ocasión vamos a hablar de algo muy importante y es saber contar nuestro proyecto. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Estefanía. Ella es administradora de sistemas digitales y bueno, pues nos va a contar un poco de su experiencia, de cómo ella ha utilizado esto tan importante que es contar historias para grandes cosas. Entonces, hola Estefa, cuéntanos un poquito de ti. Hola Dani, me encanta saludarte y makers, me encanta compartir con ustedes este momento. Como bien lo decías, yo soy administradora de sistemas informáticos, tengo un MBA en negocios digitales y mi experiencia profesional me ha llevado un poco por el mundo del marketing trabajando en diferentes agencias. He trabajado con más de 10 sectores, con empresas grandes de tecnología y además de todos los tamaños también, empresas pequeñas y medianas, y como les contaba, de todos los sectores, y esto me ha permitido entender el valor de contar historias. Para mí cada proyecto, hoy trabajo en la dirección de proyectos de tecnología y marketing, y mi trabajo me ha enseñado que cada contacto, cada proyecto, cada campaña es una oportunidad para conectar con los otros a través de historias. Sí, pues makers, esto es muy importante para poder contar muy bien ese proyecto que ya tienen construido hasta este momento. Y pues Estefa, cuéntanos un poquito esto de contar historias. Yo he escuchado que se dice storytelling, pero entonces cuéntanos un poquito qué es. Bueno, me gusta que hagas esa aclaración. En inglés habla de storytelling, ¿no? Una palabra así como... En español decimos contar historias, que no es nada más que un arte de convertir la información en emoción. Y ese para mí es el resumen del storytelling, la capacidad de conectar con otros a través de la generación de emociones, de tomar hechos, conceptos, datos y darles forma para conectar de manera profunda con otros, ¿no? Esa sería como la definición general de storytelling. Tengo aquí algunos datos que quisiera compartir, pero antes, Dani, quiero preguntarte, ¿cuál es tu novela colombiana favorita? Hasta que la plata no se pare. La amo, la amo con todo mi corazón. La mía es Betty la Fea. Y seguramente ustedes, como nosotras, tienen una novela, un libro, algo que les ha marcado la vida. Porque si se fijan, la vida se trata de historias, de conectarnos a través del lenguaje, verbal o no verbal, ¿no? De hecho, lo primero que se hace con un niño pequeño es contarle un cuento, ¿no? Las historias son lo que nos unen como seres humanos. Y las historias están profundamente atravesadas por emociones. Entonces, quiero compartirles, de hecho, una historia de una marca que seguramente todos hemos conocido o algunos usado, y es Nike. Nike construyó una historia que se llama Just Do It, en inglés, que significa simplemente hazlo. Y a través de la historia de deportistas empezó a inspirar a sus consumidores. Entonces Nike le decía a la gente, no me compres mis tenis, cómprame la capacidad de hacer, la capacidad de entrenar, de saltar, de correr, ¿no? Entonces Nike es, por ejemplo, una marca que ha conectado a través de las historias. Pero no quiero irme muy lejos, Dani. Yo quiero hablarles de los grandes storytellers de la historia de la humanidad, que seguramente todos los conocemos. Y para mí son los políticos, los artistas y los creadores de contenido. Hablemos de los artistas. Por ejemplo, para mí, además es una de mis artistas favoritas, una de las grandes. ¿Conoces a Karol G? ¿Te gusta Karol G? Bueno, Karol G es una gran storyteller y lo que ha hecho es conectar con la historia de millones de mujeres alrededor del mundo. Ya tiene una historia acerca de la bichota, de la mujer empoderada, ¿no? Algo parecido a lo que está haciendo Shakira. Y también, y ahí sacó su álbum y su gira, su concierto de bichota. Y luego sacó un álbum que dice Mañana será bonito. Y es una historia de que me caigo pero me levanto, de que puedo continuar. De la misma manera lo hicieron los Beatles en la época de los 60. Los Beatles conectaban con una historia de rebeldía y de amor, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo lo hacen los artistas como Frida Kahlo, que hablaba de su dolor en la pintura. O los políticos como Barack Obama, We Can Do It,
¿no? O sea, nosotros, creo que era yes we can, nosotros podemos. Entonces, los políticos son grandes contadores de historias. Y fíjate, mira qué tienen en común los políticos, los artistas, y aquí voy a hablar de algo que me encanta, y son las plataformas digitales como TikTok. TikTok es una plataforma que permite contar historias a través de la música, a través del baile y por supuesto a través del lenguaje. Y hoy los creadores de contenido son unos expertos en captar la atención y en contar historias que generan emociones. Entonces, con ese contexto y entendiendo que el storytelling es el arte de emocionar, ¿no? Sí. Con ese contexto, los makers tenemos un gran reto y es, hasta acá hicimos un proceso súper lindo y es identificar un reto, una solución, prototipar, y en este momento tenemos que contarlo, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, y para esto tenemos que apelar al storytelling. ¿Cuál es la emoción que yo quiero generar con mi proyecto? Y aquí viene otro elemento, Dani, que seguramente tú querrás que hable de él, y es el pitch. El pitch es un discurso que se utiliza para contar una idea, para contar un proyecto. ¿Vamos bien, Dani? Sí, perfecto. No, y además que, pues, esto es muy importante. O sea, el pitch y el discurso es lo que conecta con las personas. Y, pues, de seguro ya vas a hablar de esto, pero, pues, grandes personas conectan en un segundo. Como das el ejemplo de TikTok. TikTok son videos de 5 segundos en los que conectan así. Entonces, cuéntanos un poquito cómo hacen para hacer eso. Bueno, el pitch es una herramienta que se utiliza sobre todo en el mundo de las startups, otro término en inglés que significa emprendimientos, que sirve para vender tu idea o proyecto, ¿sí? Y eso tiene una estructura definida además. Sin embargo, yo lo resumiría en la capacidad de convertir un producto o servicio en una emoción que conecte. Y aquí quiero dar un ejemplo muy sencillo. Si, digamos, yo tuviera una aplicación de salud para conectar el campo o el entorno rural, yo podría decirte, Dani, hoy en Colombia X% de personas no tienen acceso a salud inmediata. ¿Sí? ¿Qué tal si yo te digo, Sofía era una mujer que estaba en embarazo y tuvo una emergencia médica y estuvo a punto de perder su bebé en la vereda La Manuelita del departamento? Seguramente que te vas a conectar mucho más conmigo si yo te cuento una historia, ¿no? Entonces, el pitch debería estar atravesado. Puede que no sea una historia, puede que sea una pregunta. ¿Sabías que? ¿No? O ¿sabías que el X% de la población? Siempre el pitch, así como las buenas historias, tienen algo que en los creadores de contenido conocen muy bien, que se llama hooks o ganchos. Empezar por algo que llame la atención. Así que hablemos también un poco de la estructura de un pitch. Siempre tenemos eso que engancha, o que en los videos los creadores de contenido hacen como saltan, abren el computador, se mueven, sí, que además son muy graciosos. A mí está el burro, que es alguien rodando, eso es muy gracioso. Y el pitch empieza con llamando la atención, presenta el problema, la solución, qué me diferencia mío, qué hace este proyecto diferente, y cierra, ojo, esto es muy importante, Dani, con un llamado a la acción. ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? Y bajo esa estructura se construye un buen pitch. Así que, makers, para nuestro proyecto, tengamos en cuenta estos 5 elementos que les doy: enganche, problema, solución, qué me hace diferente y qué quiero lograr. Sí, no, ya con esa estructura, pues makers pueden crear un pitch increíble que además cuente lo que han hecho hasta el momento, que además es un proceso larguísimo para construir este proyecto increíble que seguro lo están logrando. Pero Estefa, pues quería preguntarte también, seguro, y como lo hemos hecho en todo el curso, hemos aprendido un montón de herramientas de tecnología, de inteligencia artificial. Sabemos que ahorita estamos en una era donde hay muchísimas herramientas que nos ayudan, pues, a hacer este pitch mucho más fácil. Cuéntanos un poquito de eso y cómo podemos relacionar esa tecnología con este proceso de pitch. Me encanta tu pregunta, porque definitivamente la inteligencia artificial generativa es un gran aliado para personas, para quienes saben contar historias y para quienes no. En realidad es como un cerebro extendido, ¿no? Que aumenta nuestras capacidades. En mi caso, yo soy una persona disléxica, entonces yo me trago, volteo las letras, a veces me cuesta hilar
oraciones. Sin embargo, para mí la inteligencia artificial ha sido un gran aliado en mi profesión en todos los proyectos que he desarrollado. Por fortuna, llegó la inteligencia artificial para mí y para los makers, quienes a lo mejor no están tan seguros de sus habilidades o quienes definitivamente son buenos contadores de historias, pero tienen un asistente que les va a ayudar a estructurar mejor sus ideas, a corregir, a ajustar el estilo y sobre todo a ajustar el tono dependiendo de lo que quiero lograr y a quién le quiero hablar. Sí, digamos que estas herramientas ahora nos sirven mucho como apoyo, pero pues como lo hemos conversado ya en otras ocasiones, en otros podcasts, sabemos que la inteligencia artificial y estas herramientas pues son un asistente, como bien lo dices, y nos apoyan, pero al final estas ideas y todo lo que queremos transmitir pues sale de cada uno. Entonces quería preguntarte también, Estefa, cuéntame como una experiencia o algo donde tú hayas aplicado este arte del storytelling, porque al final es un arte de contar historias, y pues cómo lo has utilizado con inteligencia artificial también. Gracias, Dani. Bueno, no voy a hablar de mi trabajo como en dirección de proyectos, sino de mis proyectos personales como emprendedora. Quiero hablarte de Café Amapola. Café Amapola es parte del legado familiar y te voy a contar una pequeña historia. Hace un poco tiempo nos fuimos a vivir, yo vivo en Manizales, a las afueras de Manizales, a una zona rural que se llama Morro Gacho. Y en ese lugar nació y creció mi abuela. Había unos cultivos de café que con mi familia decidimos renovar porque estaban muy viejos y salió la primera cosecha de café y decidimos crear nuestra propia marca de café. Tenía muchas ideas revueltas en mi mente, entonces yo quería hablar, hice una investigación de mi árbol genealógico con una herramienta también muy chévere que se llama Family Search. Encontré ancestros hasta por allá al 1500. Y pude encontrar los primeros habitantes de esa zona, encontré a mi tatarabuelo que habitaba en esa zona. Y adicional a eso, este café lo renovamos hace un par de años. Tuve una pérdida muy grande, yo crecí con mis abuelos y mis abuelos se fueron, fallecieron y su hijo mayor también. Y para mi familia fue un golpe muy grande, muy doloroso. Y sembrar este café fue como Revivir, como volver a nacer. Entonces yo tenía muchas ideas porque tenía emotividad, tenía historia familiar, tenía investigación, pero también tenía que hablar del café, que era un café floral, de las notas de panela, las notas de chocolate. Tenía que transmitir la intención de mi familia, que era una carga familiar y de amor y de tradición y de raíces y de legado. Entonces tenía muchas ideas en mi mente que me costaba hilar. Entonces utilicé ChatGPT y le dije, ChatGPT, voy a hacer la edición de lanzamiento de nuestro café. Ayúdame y quiero inspirarme en la primavera árabe porque quiero hablar del renacimiento. Le voy a hablar a los familiares, amigos cercanos, quienes van a recibir este primer café y quiero enamorarlos lo suficiente para que en nuestra próxima edición nos sigan comprando café. Y entonces lo que hice fue darle la estructura al pitch, darle toda la información que tenía, el contexto, y le dije, actúa como un experto de marketing y construye la narrativa de este café. Me arrojó una narrativa poderosa y a raíz de eso salió el nombre de la primera edición, que se llama La Primavera Naranjo. Mi apellido es Naranjo. Entonces, a quienes les he tenido la oportunidad de enviar este café han quedado fascinados con la historia. En la portada puse la foto de mi abuela en el cafetal de donde salió este café. Hablamos de amor, hablamos de tradición y sobre todo, por ejemplo, pude unir elementos que en mi mente no cuadraban, pero que yo quería organizar. Por ejemplo, hablando de que es un café floral, lo relacionamos con mi abuela, que era una mujer muy elegante, que le encantaba la ropa, que llenaba todos los espacios, así como una loma floral. Con el chocolate pude evocar a mi abuelo, por ejemplo, con su chocolate caliente que me llenaba de vida, y con la panela pudimos evocar a Amelia, que era una hermana de mi abuela que nació y creció en esa finca en la que ahora nosotros habitamos, y Amelia era una mujer excepcional que siempre lo recibía uno con un agua panela, ¿no? Entonces fíjate que contar historias tiene mucha emoción, pero también mucho de estructura. Y cuando uno está en un proyecto, cuando uno es un maker cacharrero que se mete, entonces en nuestro caso tomamos el café, lo volvimos a sembrar, tuvimos que aprender de café, bueno, empezamos a desarrollar toda esta marca. A veces cuando uno está tanto en el desarrollo del proyecto, pierde vista o pierde un poco esa capacidad de hacerse afuera y contar una historia que sea lógica para otros. Y ahí tienes ese asistente de inteligencia artificial. Pero ojo, la inteligencia artificial es un apoyo, es una herramienta. El cerebro humano es quien tiene la capacidad de decidir y enfocarnos, ¿no? Como lo dijo el primer podcast de Un Tinto con IA, ¿no? La invitada, que me pareció muy interesante lo que dijo.
Y aquí les quiero compartir algunos tips. No sé, Dani, si te parezca bien, para sí, construir dale, un pitch pues poderoso. sí, o sea, por favor, y cuéntanos un poquito como ese proceso, que además ya sabemos que tenemos un montón de información que queremos contar, pero bueno, ¿cómo vamos a unir todo eso y cómo vamos a entrelazar para que tenga sentido para otras personas? Entonces sí, cuéntanos por favor ese proceso. Me parece excelente. Bueno, lo primero y más importante es entender a quién le voy a hablar. Es diferente hablarle a un público académico, es diferente hablarle a personas que están en un entorno rural, a profesores, a estudiantes, a jóvenes, a adultos. Digamos que dependiendo de a quién le voy a hablar yo, pues el tono de la comunicación y el mensaje debería variar, ¿no? Ese es el primer elemento, a quién le voy a hablar. El segundo elemento es qué quiero lograr, ¿no? Entonces, yo quiero, y aquí, makers, esto definitivamente es algo que ustedes tienen que establecer. Quiero conseguir aliados a mi proyecto, ¿no? Que quiero que otras personas se unan a mí. O quiero conseguir inversión, ¿por qué no? De hecho, el pitch se usa mucho para inversión. O quiero, por ejemplo, venderme porque quiero conseguir trabajo, ¿no? El pitch te ayuda a vender una idea, ¿no? El pitch es un ejercicio comercial. Entonces, el segundo paso, primero recuerda que era entender mi público objetivo. El segundo es, ¿qué quiero que la gente haga? ¿No? Y con esto en mente, recuerda el inicio de esta conversación que teníamos tú y yo, que te dije, ¿cuál es la novela que más te gusta, no? Sí, claro. Hasta que la plata te separe. Ajá. Porque ¿qué te genera? ¿Qué dame una emoción que te genere esa novela? Sí, pues primero uno tiene empatía con esta persona que está sufriendo y que de la nada como que surge, sale adelante. Surge, y uno es como, sí, tienes que surgir. Y vende los camiones. Yo amo, sí, yo amo sí. el protagonista cuando empieza a vender los camiones y empieza a crecer. Bueno, pero en general es esa emoción que a ti te transmite de crecimiento, ¿no? Entonces, el tercer paso es tener clara cuál es la emoción que quiero transmitir, porque recordemos que las historias son emociones. Entonces, teniendo esto en mente, estos son mis 3 consejos: saber a quién le hablamos, qué queremos lograr, cuál es la emoción que quiero generar, y teniendo estos 3 elementos claves, puedo ya irme a ChatGPT y darle toda la información de mi proyecto, el contexto, lo que quiero transmitir y la estructura, por supuesto, de la que hablamos, de cuál es el hook. O a ChatGPT, ayúdame a pensar un hook que llame la atención, un gancho interesante, ayúdame a contar el problema, la solución, qué me hace diferente de otros y, por supuesto, el llamado a la acción. Sí, y bueno, Maker, pues ya nosotros hemos construido hasta la propuesta de valor de la idea que queremos transmitir en nuestro proyecto, y pues esa propuesta de valor también puede ser como ese gancho. Entonces vamos a utilizar pues herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y otras para encontrar la mejor manera de contarlo. Entonces quédense, por favor. Muchas gracias, Estefa, por acompañarnos en esta ocasión, en este último podcast que vamos a pues estar finalizando ya, chicos, pues este proyecto. Y digamos que de aquí en adelante les vamos a dejar unas herramientas y una ayuda para que puedan construir ese pitch, y además no solamente el discurso, es también como esos apoyos visuales que van a hacer que el proyecto no solamente sea y transmita emociones, sino que también se vea y alguien pueda ver como qué es nuestro proyecto. Entonces quédense pues para la siguiente clase, y hasta aquí. Muchas gracias, Estefa, por acompañarnos. Gracias a ti, Ani.